tardes, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, qué grato es poder estar con ustedes, y aquí estamos congregados en el nombre de nuestro Señor, y qué mejor tiempo, ¿cierto? Qué mejor tiempo, y tiempo con los que estamos aquí. Estamos a víspera de la Navidad, esta Navidad que para nosotros, y hoy día ya lo veíamos en la mañana, hay que entender y siempre estar explicando y enseñando el sentido de la Navidad. El mundo nos quiere enseñar otra cosa, el mundo a veces muestra otras cosas y la sociedad y la gente sigue la corriente del mundo. Así nos dice Romanos capítulo 12, que no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a lo que hace el mundo. Entonces, no quiere decir que no vamos a celebrar Navidad, hay que celebrar, recordar, pero también entender el sentido. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en esta tarde, en el libro de Mateo, capítulo 2, por favor. Mateo, capítulo 2, vamos a estar leyendo algo que a lo mejor ya ha escuchado usted durante esta mañana, ahora, acerca de lo que sucedió hace 2000 años atrás, en el nacimiento de nuestro Señor. Dice Mateo, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Amén, ¿está conmigo ahí? Dice el libro de Mateo capítulo 2, versículo 7 hasta el 12, dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, porque Jesús es el Rey de Reyes; incienso, porque es el sumo sacerdote; y mirra, porque iba a morir por nosotros. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que, como veíamos en la mañana, si pudo estar escuchando en la mañana, la Biblia nos hablaba de que estos hombres eran sabios, más que el término magos, ¿cierto? Y que hoy día en la mañana veíamos que nosotros también hemos sido sabios porque pudimos creer también en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos justamente en el versículo 1 que ellos vinieron para adorar al Señor Jesús, y lo veíamos y lo conversamos en la mañana, que se creen que eran muchos, pero la tradición dice que son 3. Ahora la Biblia nunca dice que son 3, solamente sacan la conclusión por los regalos, porque eran 3 regalos, pero eso puede variar porque uno haya traído los 3 regalos, o entre varios hayan juntado, hecho una vaquita o un camello, depende del término, y compraron entre todos preciosos, que eran carísimos regalos por si acaso para aquel tiempo. Pero lo más importante es que vinieron justamente para adorar al Señor Jesús, y dice en el versículo 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose, le adoraron. Así que además, aparte de adorarlo, también traían presentes: oro, incienso y mirra. Así que realmente estamos ahí a un poquito de estar celebrando el nacimiento, recordando lo que significa el nacimiento, la importancia de lo que significa la venida del Señor Jesucristo, donde vemos que también hubieron situaciones durante de esta venida de Cristo, anunciarle a la mujer que va a estar encinta, que va a ser por obra del Espíritu Santo, un marido o un novio enterándose de que su novia o su desposada estaba embarazada cuando él no tenía nada que ver. Todo esto es un caos. Pero también vamos a estar hablando de que María, por ejemplo, dice que ella meditaba todas las cosas que estaban sucediendo. Así que quiero que en esta tarde meditemos en la palabra de Dios y que Dios nos hable a nuestro corazón. Vamos a orar para bendecir la palabra de nuestro Señor. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde. Gracias Dios, mi Señor, por cada bendición que recibimos de parte tuya. Gracias Dios por la posibilidad que nos da de estar en este lugar
a últimas horas de este día, estaremos recordando el nacimiento. Aunque sabemos, mi Señor, que tú eres eterno, tú viniste y te presentaste en carne a este lugar, pero tú siempre has existido, tanto tienes eternidad hacia atrás como hacia adelante. Así que, mi Señor, gracias por el privilegio de poder ser tus hijos, de un día haberte conocido, aceptado como nuestro Salvador. Bendice, mi Señor, esta tarde, tu santa palabra y cada una de las cosas que vamos a estar viendo, que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que realmente lo que nos cuenta ese día, lo que sucedió, fue algo glorioso. Si usted lee la Escritura, dice que cuando nació el niño aparecieron ángeles en las alturas, ángeles cantando. ¿Se hubiera imaginado usted un coro de ángeles en el cielo? Tiene que haber sido impresionante. Luces, porque dice que se alumbró y se brilló todo el lugar donde estaban, que inclusive los pastores que estaban alrededor cuidando su ganado se tendieron a asustar, dice la Escritura. Pero ¿qué les dijo los ángeles? Tranquilos, no teman. Les tengo una noticia. Ha nacido el Salvador. Ha nacido Emmanuel, que Dios está con nosotros. Pero en esta Navidad quiero que podamos comprender que hay 5 cosas, para aquellos que toman notas a veces, pero vamos a estar mirando a través de los textos, 5 cosas que deberíamos aprovechar en este periodo, en esta Navidad, inclusive en esta noche. Y lo primero que estamos haciendo, y que lo hicimos en la mañana y lo estamos haciendo ahora, dice en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, ¿está conmigo ahí? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay que entender que es un tiempo para recordar, y algo en la mañana ya anuncié un poquito, es un tiempo para recordar. No se olvide que Dios se hizo carne. Y esa es una de las cosas que a veces, inclusive yo, en esta Navidad le he dado más sentido. Estoy hablando de este año. Le he dado mucho más sentido, he estado reflexionando en mi mente, pensando, y yo he sido agradecido estos días por entender mucho más, que más allá de que haya nacido el Señor Jesucristo, es la connotación más profunda, es que ese niño era Dios. ¿Puede entender eso? Que Dios, el Dios invisible, el Dios que no vemos, se hizo carne. Así que es un tiempo para recordar, porque es un Jesús, cuando Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Es todo, ¿no? Nació en Belén de Judá. O sea, estamos recordando que Jesús un día Dios llegó a la tierra en Belén de Judá. Y es interesante porque, por ejemplo, el libro de Juan nos dice, y lo vimos en la mañana también, que el Señor, el Verbo, justamente, que es Dios, habitó entre nosotros, se hizo carne. Pero mire, en Filipenses, no solamente eso es un tiempo de recordar, Filipenses 2, versículo 7, para que recordemos que el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si usted se da cuenta, en esta Navidad recordamos que el Señor Jesucristo, Dios mismo, habitó entre nosotros. Eso es lo primero que hay que recordar en esta Navidad. Darle gracias a Dios porque Jesucristo vino a la tierra, Dios vino a la tierra, pero se despojó de sí mismo de ser justamente igual a Dios. Y vino a este mundo, el que creó todas las cosas, vino a este mundo simplemente para morir por ti y por mí. Por eso es un tiempo de recordar el nacimiento de nuestro Señor. Te hago una pregunta. ¿Te acuerdas cuando tú fuiste salvo? ¿Te acuerdas el día que recibiste a Jesús como tu Salvador? ¿Te acuerdas lo tan agradecido que estabas de ser salvo? ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Te acuerdas dónde, o más bien dicho, si no te hubiera sacado, ¿dónde estarías ahora? O muerto, mejor no quiero ni saber dónde estaba yo mejor. ¿Cierto, Gino? ¿Quique? Mejor ni imaginarnos. Lo mejor es que nacimos de nuevo.
Y Jesús ahora, mi hermano, déjeme decirle que no vive en Belén de Judá, sino vive en tu corazón. ¿Cómo no voy a dar gracias en este día? En especial recordando eso, que el Señor Jesucristo llegó a la tierra, murió por mí, pero ojo, que hace en los tiempos antiguos habitaba en un tabernáculo hecho de manos humanas. Y ahora habita en un tabernáculo hecho con las manos de Dios. Tú, tu cuerpo, eres templo del Espíritu Santo. Así que mi hermano, yo realmente doy gracias a Dios porque me acordaba justamente, siempre me estoy acordando, pero doy gracias a Dios que me pude conocer a Cristo. Alguien me habló de Cristo y fue precisamente en una predicación del pastor de esta iglesia, de nuestro pastor. Él predicó, pero vino Marcelo, que era un joven que estaba haciendo aquí como la práctica para ser pastor, y él me llevó a Cristo. Y hoy día, justamente antes de venir aquí, hace un par de minutos, habrán sido media hora, me mandó un saludo Marcelo de Feliz Navidad y gracias por estar orando por él. Hoy día él es un pastor que está trabajando en Chiloé y él, loco ese, si algún día quieren ver los videos les puedo mandar, se mete con tormenta a las islas y de repente pone ahí, pastor, voy saliendo, voy a hacer misiones. Y mi hermano es como, ¿ha visto este programa de pesca de tormenta? Así va el pastor Marcelo para allá, para las islas de Chiloé. Doy gracias, me acuerdo. Y un día hablaba con él, lo llamé por teléfono y un día Marcelo me decía, nunca pensé a dónde tú ibas a llegar. Yo pensé que era un joven que necesitaba a Cristo. Y me decía, hoy día tú eres pastor. Y él me decía, reflexiono, que a veces no sabemos a quién le vamos a presentar a Cristo como nuestro Salvador. Por eso recuerda tu nacimiento en esta noche, en tu corazón. Dale gracias a Dios en esta noche. Ora a Dios, date un momento ahí cuando estén antes de cenar, dale a Dios y dale las gracias a Dios por salvarte. Porque cuando yo fui salvo, cuando tú fuiste salvo, realmente la vida vino a cambiar en cada uno de nosotros. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios 15. Tienes que entender que una vez que recibiste a Cristo, hay mucho más que aún no, hay mucha gente que todavía no tiene a Cristo. Por eso yo doy las gracias, porque tanto yo como tú también en esta tarde tú eres salvo. Pero ¿saben cuánta gente a nuestro alrededor no es salva? Gente que está celebrando hasta la Navidad hoy día no es salva porque no entienden el sentido. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y se los dejo a ustedes, por favor, léalo fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú te das cuenta lo que el apóstol Pablo le decía a aquella iglesia, que recordemos que hay gente a nuestro alrededor que no conoce a Dios. Y el solo hecho de que en esta noche usted piense en su vecino que no conoce a Dios, usted debería ser agradecido. Porque alguien le habló. Porque alguien te compartió el Evangelio. Hoy día es una noche de decirle gracias a Dios, es una noche de decir gracias a Jesucristo porque me salvaste. Pero eso, por si acaso, y nos dice el texto, pero cuidado, hay algunos que solamente piensan en su salvación. Pero ¿y el que te habló? ¿Sabes qué hizo el que te habló? Entendió ese versículo. El que te predicó entendió que no era algo solamente para él, sino era algo para compartir. En esta Navidad no solo damos gracias por nuestra salvación, también compartimos. Dice la Escritura, de la gracia recibida, da gracia. Si alguien te dio, da. Si alguien te habló de Jesucristo, habla del Señor Jesucristo. Aprovecha esta Navidad, aprovecha este fin de año para compartirle a gente en tu trabajo, en lugares que no conocen a Dios, para justamente enseñarles y mostrarles a ellos que no tenemos primero vergüenza de predicar el Evangelio y segundo que más personas puedan conocer a Cristo como su Salvador. Pero también dice Mateo, capítulo 2, versículo 10, que no solamente es un tiempo para recordar, también es un tiempo para
gozarnos. ¿Se va a gozar en la noche? ¿Amén? Hay algunos bautistas Grinch, por si acaso. Hay cristianos Grinch. Ubica ese personaje, ¿cierto? El anti-Navidad, el amargo, como el Grinch del mall que no se quería sacar foto con personas, no sé si vio las noticias. Interesante eso. Y yo me reía porque estaba leyendo que salió la noticia, no sé si lo vio. Aquí en el mall había un Grinch que usted se iba a sacar fotos, pero el Grinch dijo, no, me saco solo fotos con familia, no solo. Y la gente empezó a reclamar, porque si usted compraba algo, usted se podía sacar una foto. Pero el Grinch, y yo dije, pero si es el Grinch, ¿qué quieren? Le están reclamando al Grinch. ¿Puede entender eso? Es raro. Pero hay algunos creyentes que a veces se transforman, lamentablemente, en el Grinch, en Navidad. Por sucesos, por malas experiencias, por conflictos personales. Y lo dije en la mañana, pero se están olvidando de quién es la Navidad. No es de nosotros. No es para sentirnos bien. Es para regocijarnos por lo que hizo Jesucristo. Por eso dice ahí en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 10, y al ver la estrella, en aquel día que vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Miren lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Lucas 2, 8 al 11. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso, por si acaso, a nivel de estudio histórico, nos da a entender que posiblemente el Señor Jesucristo haya nacido en abril para nosotros. ¿Por qué? Porque en el mes de abril es cuando los pastores en la región de Jerusalén bajan a los pueblos cercanos de Jerusalén como Belén. Entonces, si dice que habían pastores, no era uno aislado, no, habían pastores, así que lo más probable, por eso todos concuerdan más o menos en esa fecha, que el Señor Jesucristo nació, para el abril de nosotros. Aquí es todo lo contrario, el abril se celebra ¿qué cosa? Semana Santa, la crucifixión, ¿ya? Pero va por si acaso. Dice versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿El gozo para quién era? ¿Y los cristianos también? Y mi pregunta, y va a la pregunta, ¿y por qué hay cristianos amargados en esta fecha? Si es un día de gran gozo. Porque nos estamos olvidando el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y si usted se da cuenta, dice, no temáis porque yo doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué dice? Un Salvador, que es el Cristo, el Señor. En esta noche recordamos que justamente fue un tiempo de gozo. No solamente un tiempo de recordar su nacimiento, pero también fue un día que hubo gozo. Y ese gozo debería ser transmitido en cada uno de nosotros. Debe tener un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de gozarte porque Jesús nació. Es un tiempo donde en esta noche nos vamos a estar riendo, mirando a nuestros hijos, pero recordando el gozo de tener a Cristo como nuestro Salvador. Por si acaso, algunos pueden pensar que, el gozo, ya vamos corriendo a las mesas, pongamos música, sácate un copetito. No, eso no dice la Biblia. Es que hay algunos que confunden ese gozo. No, este gozo que menciona la Biblia es por la llegada del Señor Jesucristo, y en especial debería gozarte porque Cristo está en tu hogar, está contigo, con tu familia, eres salvo por la gracia del Señor Jesucristo.
Por eso es un tiempo de regocijarnos y terminar bien el año. Si tienes la oportunidad de arreglar las cosas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos que no han andado bien, regocíjate y alégrate con ellos. Arregla esas cuentas. Si tenías conflictos con alguien, arregla esos conflictos. Porque ¿sabes qué? Si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, pagaríamos lamentablemente todo el error que cometió Adán y Eva en un comienzo con nosotros. Todo el pecado cayó sobre nosotros. Por eso, yo no te digo que salgas de aquí y vayas a arreglar cada cosa que esté por ahí pendiente. Solo estoy diciendo que gózate. Y si es un tiempo de decir, Señor, me equivoqué, quiero gozarme, quiero pasar una buena Navidad, quiero arreglar las cosas con mi señora que hace 2 días que no la hablo. ¿Sabes qué? Y te paso un dato. Cada vez que hay una celebración o cada vez que hay un evento importante que toma tiempo, las tensiones aumentan. Es como cuando decir, es como, oye, hay que comprarle algo para los niños. Ah, ¿sabéis qué? Estoy chato, anda tú. Y algo, una frase como esa es producto de la tensión. Y se pone feo Navidad. Es un tiempo de regocijo. Es un tiempo de decir, Señor, perdóname por haber ofendido a mi esposa, por haberle dicho una pesadez a mi hijo. Ayúdame porque quiero tener un tiempo bueno, un tiempo de gozarnos. Pero también dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 19, también es un tiempo para reflexionar. Y esa es una de las cosas que me gusta Navidad en esta fecha. Es un tiempo de reflexionar. Estamos a una semana que se termine el año. Y cada vez que uno termina o cierra un año es un tiempo para reflexionar. Dice el libro de Lucas capítulo 19 lo que le sucedía a María. No se olvide que María era una mujer muy especial, sumamente especial. Y por eso el Señor le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Una de las cosas que no me gusta es que se hable mal de María. No soy mariano, soy bautista, pero hay muchos cristianos que confunden a María porque lo asocian con cierta religión. Si el Señor llamó a esta mujer bendita, ¿cuál es mi posición hacia ella? De honra. Es mi hermana en Cristo. Así que ojo, cuidado con eso, que a veces se cometen errores y es una hermana en Cristo y que lo más probable es que tú la vas a ver en el cielo y la vas a conocer. Y vas a tener la honra también de poder tener a la mujer que tuvo por 9 meses a Jesús en su vientre. ¿Usted cree que eso es por casualidad? No. Pero aún así demuestra esta mujer esta sabiduría con todo lo que le estaba pasando. ¿Qué dice? ¿Qué hacía María? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, dice Lucas 2:19. Ella era una mujer que reflexionaba. Todo lo que estaba sucediendo cuando el ángel Gabriel le está diciendo que va a ser bendita entre las mujeres, e inclusive le está diciendo que su futuro va a cambiar. Y me acuerdo, siempre me he acordado, hay un sermón que preparé hace muchos años atrás, pero siempre se me viene a mi mente, que lleva por título, Cuando Dios te cambia los planes. No sé si alguien se acordará de ese sermón. Casi nadie se acuerda de los sermones de los pastores, por si acaso. Pero yo me recuerdo porque lo hice pensando en ella. Ella era una mujer que posiblemente su vida era tener hartos hijos, casarse con su esposo en su nueva casa, y aparece un ángel y le dice, te vengo a cambiar los planes. ¿Cuándo? Ahora. Y para que piense, reflexione. María dejó a un lado sus ideales, sus sueños, lo que ella pretendía, y se puso a la disposición del Señor. ¿Y sabes qué? En cualquier momento Dios puede cambiar tus planes. ¿Has pensado en eso? En cualquier momento Dios puede cambiar tus planes, como los planes míos también. Un día el Señor
me dijo, me dijo, tengo un llamado y quiero que sirvas al ministerio. Ah, pero es que yo quería ser ingeniero agrónomo. No, es que no vas a ser ingeniero agrónomo. Cada uno de nosotros un día puede suceder y los planes van a cambiar en nuestra vida. Por eso es un tiempo de reflexionar. Todo lo que está sucediendo con el ángel Gabriel, lo que va a suceder, si tú te das cuenta, María simplemente la guardaba en su corazón. Reflexiona. Ella no tomaba posición, ella no decía nada, solamente reflexionaba en su corazón. Y hay algunas cositas o 3 cosas que quiero que pienses en el pasado, en el presente y en el futuro, que podríamos reflexionar antes que termine este año. La primera, que te quiero hacer pensar, es que hiciste, y escucha esto, ¿qué hiciste para Dios, no para ti? ¿Qué hiciste para Dios en este año 2023? ¿Qué hice yo para Dios este año? ¿Cuántas veces vine aquí a la iglesia y fui fiel? ¿Cuántas veces hablé a alguien de Cristo? ¿Cuántas veces vine fui a ganar almas? ¿Cuántas veces, cuántas personas le compartí el evangelio? ¿A quién yo pude traer en este año a la congregación? La decisión de servir y estar en un ministerio, ¿qué hice yo en este año 2023? Y yo sé que muchos pastores, es que el tiempo, es que esto acá, esto allá, yo creo que es el pensamiento de todo. Pero eso es lo que no hiciste en el 2023. Pero te digo algo, todavía hoy no termina el 2023. Y te hago la pregunta, ¿y qué vas a hacer en el 2023? Pastores, que queda una semana, no importa, ¿qué vas a hacer en el 2023? Reflexiona, ¿qué estás haciendo de ahora, este domingo en adelante? Pero, ¿y el futuro? ¿Y qué vas a hacer el 2024? Para Dios. María no quería hacer nada para Dios, pero aún así Dios le cambió los planes. Y como se dice el dicho a veces, como le dice mi señora a mis hijos, o lo haces riendo o lo haces llorando, pero lo haces. ¿Le gusta esa frase? Y sabes que se me pone la piel de gallina pensar que Dios dijera eso. O lo haces riendo o lo haces llorando. Entonces, ¿qué estamos esperando para este 2024? ¿Qué vamos a hacer en el 2024? ¿Sabes? Te digo algo, hay mucho por hacer. Y el apóstol Pablo nos decía recién en el texto anterior de que, ojo, no nos avergoncemos cuando el Señor venga un día y nos diga, ¿y qué pasó con la gente que no conoció a Cristo y que tú tuviste la oportunidad de hablarle? ¿Qué pasó con esos niños que podrían haber escuchado del Evangelio, pero que yo siempre tuve miedo de servir a nuestros niños? ¿Qué pasa con el andar repartiendo un folleto, quizás y decirle a alguien, ¿sabes qué? Tengo esto algo para ti. Léelo. Es un tiempo para reflexionar qué es lo que has hecho ahora y qué es lo que puedes hacer para el Señor. Número 4, según Lucas 2, versículo 15, también es un tiempo, y eso doy gracias a Dios por este día, porque es un tiempo de reunión. Dice Lucas 2, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos qué está sucediendo y que el Señor nos ha manifestado. Si usted se da cuenta que estos ángeles, los ángeles le anunciaron, y ellos están diciendo qué hizo el Señor y cómo se ha manifestado. El versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. ¿Sabes qué? ¿Qué hicieron los pastores cuando recibieron el consejo? Fueron y se congregaron con Jesús. Fueron y se juntaron con María. Fueron y se juntaron en aquel lugar. Y empezaron a hablar y a contar aquellas profecías, porque era una profecía en un momento cumpliéndose del nacimiento del Señor Jesucristo.
Así que vemos que fue un tiempo donde se reunieron, es un tiempo donde compartieron. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y María, y postrándose le adoraron. Cada vez que una persona se presentó delante del Señor Jesucristo, fue donde Cristo y se reunieron y adoraron. ¿Sabe qué hacemos cada vez que venimos a la iglesia? Adoramos. Aunque no solamente, por si acaso, la adoración se basa en cantar a Dios, hay muchas más formas de adorar a Dios. Pero es una de ellas. Porque al final todos estos, tanto los pastores como los magos que se reunieron después, se reunieron para adorar. Es un tiempo para congregarnos, es un tiempo para reunir y volver a unir. Y mi hermano, yo te doy las gracias, y quizás quién soy yo para darte las gracias, pero ¿sabes qué? Como vimos el otro día en la predicación, Navidad al estilo Marta o Navidad al estilo María, ¿se acuerda? Y yo les predico a los que están aquí, no a los que no están. Y creo que usted en este día, y les voy a tirar flores a ustedes, escogieron una Navidad al estilo María. ¿Hay cosas ajetreadas ahora? Pero ustedes quisieron y la pusieron a un ladito y se dieron el tiempo de venir a escuchar el mensaje. Y apenas termine, vamos a salir, pero nos dimos un tiempo. Y es porque estamos entendiendo la Navidad. Por eso cada Navidad tenemos la cena. Pero también cuando tenga la cena, des un tiempo para darle gracias a Dios. Hay mucha gente que le da gracias a Dios. Pero a veces, sobre todo en este día, tomarse unos minutos y decirle a Dios gracias, adorar a Dios en una oración, alabarlo a Él y decirle que todo lo que está sucediendo en tu casa es producto de lo que Él hizo. Creo que a veces tenemos que, inclusive, hasta arrodillarnos y decirle gracias a Dios por ese regalo que yo no merecía. Pero también es un tiempo para reencontrarnos con Cristo. En Juan capítulo 1, miren lo que sucedió. Porque aquí encontramos a Cristo en un lugar y es lo que muchas veces quizás hoy día podríamos interpretar en esta Navidad. En Juan 1, versículo 11 y 12. Y se los dejo ahí ustedes si pueden leerlo fuerte. A la una, a las dos. ¿Tiene Biblia o no tiene Biblia? Juan 1, 11 y 12. Ahora sí, todos juntos, el 11 y el 12, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú se das cuenta, cuando el Señor, aparte a propósito, déjalo Martina, déjalo puesto por favor, solamente hacer una corrección, que hay los cristianos, yo lo he escuchado muchas veces, este es un paréntesis a la predicación, ese versículo lo leen muchas veces muy mal los cristianos, porque dice a los suyos, no vino a los suyos, a lo suyo. Y yo escucho muchas veces cristianos decir a los suyos vino, refiriéndose a ¿quién? A Israel. No dice eso el texto. Por eso hago una pequeña aclaración, dice a los suyos vino. Y los suyos, y ahí está poniendo, y los suyos, está hablando aparte de lo que él venía, no le recibieron, y ahí entra Israel, pero lo suyo no es Israel. ¿Qué es lo suyo? La salvación del mundo. Y salvó al mundo, y te salvó a ti. Pero hay un grupo o personas que no le recibieron. ¿Amén? Más a todos los que le recibieron. Y ese más quiere decir que hay un valor agregado. No solamente recibimos a Cristo, sino hay un valor
agregado más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú no te das la connotación de lo que está diciendo el texto, porque Cristo podría haberte salvado y nada más. ¿Me doy a entender? Hay mucha gente que puede entender eso y decir, Cristo murió por mí y me salvó. Pero aparte de eso, más te nombró hijo. Son dos cosas totalmente diferentes entre lo uno y lo otro y que a veces lo confundimos. No solamente nos salvó, sino nos hizo hijo. Y si no hijo, nos hizo coherederos. Si usted se da cuenta, es maravilloso lo que hizo Cristo por nosotros. Pero si tú te das cuenta, es un tiempo donde nos reencontramos con Cristo, pero lamentablemente, y lo dije, hay mucha gente celebrando Navidad en esta noche que no lo han recibido. Y están celebrando Navidad. Y están pensando y están recordando que Jesús nació. Y muchos de nosotros éramos de ese grupito. ¿Sí o no? Antes de ser salvo, ¿celebraba Navidad usted? Ponía su pesebre, y me acuerdo que era todo ceremonial. ¿Se acuerda, mami? Voy a apelar a mi mami aquí. Lo primero que había que hacer, lo voy a hacer memoria de mis papás y mi mamá que están aquí presentes. Lo primero había que buscar un pino y tenía que ser de verdad, no de plástico. ¿Se acuerdan? Algún amigo, algún pariente, alguien que tuviera una parcela y tuviera un cerco con pino, había que ir a sacarle un pedazo de pino. ¿Se acuerdan? Después había que envolver un tarro con papel de regalo. Estoy haciendo memoria de lo que nos tocaba hacer. Había que echarle piedra y arena. Y ahí quedaba el pino. Una de las cosas sí, el olor que había dentro de la casa. ¿Se acuerdan o no? Después, como mi mamá se creía media gringa, había que tirarle algodón, como que estuviera nevando. Y en Chile nunca ha nevado, pero ya somos gringos, hay que tirarle unos algodón para que parezca nieve. Después la ceremonia de ponerle cositas, ¿cierto? Y ojo, que las cositas empezábamos un día antes, las cajitas de remedio y las cajitas de fósforo, a envolverlas con papel de regalo, ponerle una cintita y colgarlas. Los que eran más top tenían unas de vidrio. Esos eran bacanes. O trabajaban en minería, una de las dos. Y el más top, claro, luz. Bueno, ¿se acuerdan de esos tiempos? Y me acuerdo que se ponía, esto, ustedes niños ustedes no vieron esto. Y se ponía el pesebre, pero no se ponía al niño Jesús. ¿Hasta que llegaba a qué hora? Y te lo pasaban. Y tú te lo ponías ahí. ¿Te acuerdas o no? Y tenías que caminar solemnemente y ponerlo en el pesebre. ¿Te acuerdas o no? Y déjeme decirle, y así no íbamos a ir al infierno. Te estoy diciendo claro, y haciendo toda esa parafernalia, no íbamos a estar en la presencia de Dios. ¿Eran buenas obras? Sí. ¿Eran buenas cosas? Sí. ¿Concernía al niño y a Cristo? Sí. Pero si no entendíamos realmente quién era Cristo y qué hizo por nosotros, no servía de nada. Por eso nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto
todos pecaron. ¿Puede entender que eso sucedía aún armando el arbolito de Navidad? ¿Puede entender que a pesar de haber hecho todo eso con el niñito Jesús y todo lo demás, aún así podríamos haber ido a la presencia no de Dios, sino allá abajo, sin Dios, por el solo hecho de que no entender que éramos unos pecadores? Por eso, si tú te has dado cuenta cuando el Señor nos contó esa parábola del hijo pródigo, es una parábola preciosa que demuestra justamente cuando nosotros, a pesar de haber sido hijos como creación, no confunda eso con salvación, porque nosotros éramos hijos creacionalmente. O sea, su creación somos sus hijos creacionalmente, pero no éramos salvos por la gracia. Y vemos ese hijo pródigo que vivió la vida, los afanes de la vida, cómo terminó, pero hay algo que siempre me ha gustado de esa historia, que dice, y volviendo en sí. En el término del griego, el volviendo en sí, la traducción quiere decir, y tuvo un cambio de mente. Y tuvo un pensamiento, después de estar comiendo de lo que comían los chanchos, los cerdos, volvió en sí. Pero si Dios tiene cosas mejores para mí, simbólicamente, porque está hablando de su padre que en su casa tiene jornaleros que comen mejor que él. Pero era una gráfica de una persona perdida, una persona alejada de Dios, pero que en su momento vuelve en sí. Y sinceramente, creo que muchos de nosotros, y por qué no, en esta noche podemos volver en sí. Y decir, Señor, sí, no he andado bien este año, quiero volver, quiero hacer las cosas bien. Señor, quizás he sido malo este año con mis padres. Señor, quizás he sido malo con mi esposa. Por favor, perdóname. Quiero vivir de una manera correcta, no una vida mundana, viviendo en pecado, con maldad, algunos regresando a sus vicios, regresando al pecado, regresando al mundo. Y por qué no a veces decir, y volviendo en sí, quiero volver a la casa de mi Padre. Por eso esta Navidad es un buen tiempo para reencontrarnos con Él, para pedirle perdón a Dios. Señor, tú que hiciste todo por nosotros, ayúdame. El Señor dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. Me encanta ese texto también, siempre me ha gustado porque hay dos cosas que hace ahí el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las dos cosas que hace? Perdona y limpia, y eso es maravilloso, porque hay gente que podría entender que Dios perdona, pero también limpia. Y eso me hace ver muchas veces a uno cuando alguien se cae. Es como cuando tu mamá, que es media profeta, ¿se ha dado cuenta que tu mamá era media profeta? Niño, te vas a caer. Adivine qué pasaba. Profeta. Entonces cuando tu mamá te decía, piensa en esto, te decía a tu papá, te vas a caer. Y tú te caías. Y tú le dices a mamá, mamá, tenías razón, perdóname. Tú dijiste que me iba a caer, sí mamá, me caí. Y la mamá viene y te dice, sí, te perdono. Pero la mamá avanza un par de pasos, te levanta y te sacude. Una cosa es perdonarte y otra cosa es limpiarte. El Señor Jesucristo a cualquier pecador, sea el que sea, lo perdona y lo limpia. A veces el ser humano solo perdona, pero no limpia. Y el único que puede limpiar todo en nuestro corazón es el Señor. Por eso el Señor dijo, si fueran nuestros pecados como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor puede limpiar todo. Quizás esta Navidad, a lo mejor tú estás alejado, has fallado quizás un tiempo, pero es un buen momento para reencontrarse y regresar con Cristo. Decirle al Señor, Señor, perdóname, quizás he fallado a mi familia, he fallado a la congregación, he fallado a muchas cosas. Pero este año nuevo,
¿por qué no decirle, Señor, quiero cambiar, quiero servirte? Quizás si hay alguien que no conoce a Cristo, que le pide a Cristo que lo salve, que le dé vida eterna. Quizás te sientes mal por algo, que Dios te perdone, que borra todos tus pecados. Todo eso el Señor lo hace. Y no hay nada mejor en esta Navidad es que pedirle a Cristo que nos restaure. Por eso es un tiempo para recordar. Navidad en esta noche es un tiempo para recordar. Aparte de para recordar, también tiene que ser un tiempo ¿de qué? De gozo. Entonces, ¿por qué voy a andar con la cara larga? Si estoy recordando que Cristo murió y nació y vino por mí. Entonces, ¿por qué? Porque asociamos a cosas terrenales, pero no, esto no es terrenal, esto es celestial. Y quizás preguntarte, ¿qué estás haciendo para el Señor? Tanto en el pasado, ¿qué hiciste? En el presente, ¿y qué vas a hacer en el 2024? Y también algo que estamos haciendo precioso en esta noche, es que es un tiempo donde nosotros nos congregamos. Y quizás en este 2024 va a ser un tiempo con mayor participación de nosotros en cada cosa que Dios quiera. Así que piensa por un momento, mi hermano, que si hay cosas que no hemos hecho correctas, nos decía el texto hace un momento, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te olvides que es natividad, es nacimiento. Y no solamente nació Cristo, nació en ti. Por eso hay que entender que el Señor Jesucristo hoy día mora en nuestros corazones. Hace 2000 años atrás, ¿dónde estaba? En una carpa, en el tabernáculo. Y ahí habitaba el Señor y bajaba de vez en cuando, no estaba siempre. Y solamente ¿quién tenía acceso a ese lugar? El sumo sacerdote, y tenía la presencia de Dios en ese lugar. Y tú no te has dado cuenta que ese mismo evento o esa misma situación que se daba, hoy día se da ¿dónde? En nuestro corazón. Ese Dios que habitaba en una carpa, en un tabernáculo, hoy día el mismo habita en tu corazón. ¿Cómo no voy a estar gozoso en esta Navidad? Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, por primero permitirnos estar en este lugar. Qué mejor de poder estar en este lugar, alejado un poquito de lo que el mundo está esperando en un momento. En muchos hogares en esta hora están afanados en su cocina. Muchos cristianos quizás sin descalificar a ellos, pero quizás estresados o algunos hasta enojados por el tiempo que se está viviendo. Pero en esta noche tu palabra nos muestra y nos habla de que hay cosas sumamente importantes de celebrar en esta Navidad. Primero doy gracias porque tú viniste y cumpliste tu promesa de venir a este mundo, despojándote de todo, Dios, y te manifestaste, el cual justamente después más adelante entregó su vida por nosotros, por rescate de muchos. Así que Dios, te doy las gracias. Y eso ha producido en cada uno de nosotros el que haya un gozo que no podemos quizás describir, pero un gozo que muchas veces no lo demostramos, y en especial en una fecha como esta. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que estar gozosos, aun sea cualquier situación que estemos viviendo, porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Pero también, Señor, y en especial, recordamos tu nacimiento, tu venida, pero también eso nos debe llevar a nosotros, Padre, a poder entender y comprender que tenemos que ser agradecidos de ti, en todo aspecto, agradecidos por todo lo que haces, pero en especial demostrarte nuestro agradecimiento, orando constantemente y descansando en ti, predicando el Evangelio a otras personas, como alguien nos predicó de igual manera. Pero también dice la Escritura que tenemos que edificarnos unos a otros, sirviendo los unos a los otros, congregándonos y practicando el servicio los unos a los otros.
Te pido, Dios, que en este 2024 muchos de los que están aquí, muchos, y es mi deseo y también puedo ver que es el plan o la voluntad de Dios, es que en este 2024 te decidas a servir a Dios, de ponerte en la línea del trabajo y devolverle a Dios un poquito de todo lo que Él nos ha dado. Así que te animo a tener un encuentro con Jesús y arreglar cuentas en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y tener una muy, muy buena noche de Navidad. Padre mío, si es necesario volver en sí y reconocer que te hemos fallado, que así sea, Señor, para que esta noche podamos realmente entender que hemos vuelto a casa, que hemos vuelto a la casa del Padre, el cual justamente dice que se sacó su capa y su anillo, y el que creía que estaba muerto, estaba vivo, ha vuelto a casa. Que así sea con muchos de nosotros, que a veces pensamos que no podemos dar más a Dios, producto de cosas que a veces suceden, pero siempre Dios va a estar dispuesto a poner su capa sobre nosotros. E inclusive dice la Escritura que hizo una fiesta en honor porque había vuelto el Hijo. Que así sea en este día, Dios, con algunos y podamos ponernos justamente a los pies del Señor para enfrentar este 2024 de una manera diferente. Y en esta tarde, si pudiera solamente, te voy a animar a algo en esta tarde, ahí donde estás, te animo de quizás doblar tu rodilla, como hicieron los pastores ese día, y arrodillarte aquí en la casa de Dios y darle las gracias por la salvación y por este día de Navidad, como lo hicieron los pastores aquel día, pusieron sus rodillas. Así que te animo, si alguno quiere, y gracias por los que están dispuestos, siempre, siempre, doblar las rodillas va a ser bueno. Es un símbolo de humildad, es un símbolo de ponernos debajo de nuestro Señor. Y lo hacemos, y yo aquí igual, acá arriba igual, haremos lo mismo y vamos a terminar esta oración de rodillas. Padre, gracias a Dios, gracias Señor. Estamos delante de ti, tus hijos, tu creación. Y están nuestras rodillas, como en los tiempos antiguos, cuando la gente te adoraba, que llegaban a poner hasta su frente en la tierra, en el polvo, para demostrar que tú eres soberano sobre todas las cosas. Humildemente nos arrodillamos para elevar esta oración. Una oración de gratitud, una oración de decirte gracias por ese don inefable. Doblamos nuestras rodillas para decirte que no lo merecíamos. Y si no hubiera sido por ti, nada podríamos haber hecho para poder alcanzar la salvación. Pero en este día estamos finalizando esta semana que ya queda poco para terminar el año y simplemente reconocer que tú estás sobre todas las cosas. Y nos humillamos tal cual, pero que no se compara a lo que tú hiciste. Tú siendo Dios, no escatimaste nada y entregaste todo para ser un siervo. Humildemente, también nosotros doblamos nuestra rodilla en reverencia y en adoración. Te adoramos, Dios, en esta noche y esperamos, Dios, tener una realmente noche buena, una noche de gozo y una noche de paz. Perdónanos, Dios, si en algo te hemos ofendido. Perdónanos, Dios, si hemos ofendido a nuestros hijos, a nuestra esposa, si hemos ofendido a alguien. Dejamos nuestras cargas y nuestro peso delante de ti. Y simplemente, gracias por la salvación que no merecimos. Bendice a cada uno de mis hermanos y terminamos este día doblando nuestras rodillas en honor y reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios, en el nombre de Jesús.